Hay lugares en México que no aparecen en ningún mapa, no porque el terreno sea imposible de cartografiar, sino porque alguien, con suficiente dinero y suficiente terror sembrado en los corazones correctos, decidió que no debían existir. Lugares donde el concreto huele a secreto, donde los muros no delimitan propiedad, sino que demarcan una frontera invisible entre dos realidades, la del Estado mexicano y la de un poder paralelo que opera con una eficiencia que envidiaría cualquier gobierno legítimo. Esta es la historia de una de esas propiedades. No la más grande, no la más lujosa, pero quizás la más cuidadosamente construida para desaparecer, para existir en el espacio blanco entre los registros catastrales, entre las investigaciones iniciadas y los expedientes cerrados sin explicación. Estamos hablando de la mansión de Abigail González Valencia, el Queenie, hermano de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que el mundo conoce como El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como la organización criminal más peligrosa del hemisferio occidental. Una propiedad no construida para impresionar, construida para sobrevivir, para resistir, para desaparecer en la geografía del poder invisible. Cuando las autoridades la encontraron, no entraron solos. Nadie entra solo a estos lugares. Para entender la mansión, primero hay que entender al hombre. Los González Valencia nacieron en Tierra Caliente, en La Piedad, Michoacán, con la pobreza concreta de los que cuentan frijoles al final del mes. Esa geografía produce un tipo específico de ambición, no la ambición blanda del que quiere un automóvil mejor, la ambición dura, casi geológica, del que decide que nunca más volverá a ser invisible. Mientras el Mencho forjaba el aparato militar del CJNG, con una disciplina comparable a estructuras paramilitares latinoamericanas, el Queenie construyó el esqueleto financiero. Era el hombre de los números, de las empresas fantasmas, de los prestanombres seleccionados quirúrgicamente, de las propiedades inscritas a nombre de terceros que nunca habían pisado Jalisco. La DEA lo describió en documentos desclasificados como el principal operador de lavado de dinero del cártel en toda la región del Pacífico mexicano. Un hombre que entendía que el poder verdadero no se exhibe, se oculta, que la ostentación es una forma de suicidio lento. Los que sobreviven aprenden a volverse translúcidos, a refractar la atención antes de que pueda posarse sobre ellos. Y sin embargo, había una contradicción en su núcleo. Necesitaba espacios donde ese poder pudiera expandirse sin restricción. Lugares donde el Queenie no fuera el fantasma de los registros, sino exactamente lo que era, un hombre en la cima de un mundo construido transacción por transacción, amenaza por amenaza. La mansión era ese espacio, el negativo fotográfico de su existencia pública de hombre común. Describir esto como una mansión es correcto, pero insuficiente. Lo que el Queenie construyó era un ecosistema de sobrevivencia, búnker de alta gama, centro de operaciones y trampa mortal para cualquier incursión no autorizada. Los muros perimetrales de concreto reforzado estaban acabados en terracota envejecida, que los confundía visualmente con construcciones rurales de la región. Los árboles plantados en intervalos precisos interrumpían la visibilidad aérea. La inteligencia paisajística era completamente deliberada. El acceso principal no era una puerta ornamental. Era una entrada doble con un primer perímetro que los operadores llamaban internamente el cuello de botella, un espacio diseñado para encajonar cualquier vehículo que intentara forzar el ingreso, exponiéndolo a fuego cruzado desde posiciones elevadas en las esquinas del muro. El concreto en esas posiciones era especialmente grueso. Sus arquitectos conocían la diferencia entre paredes decorativas y paredes tácticamente funcionales. El interior revelaba capas concéntricas.
La primera, salones con pisos de mármol travertino importado de Turquía, techos de hasta 7 metros con acústica de catedral laica, puertas de caoba sólida de 2.8 metros trabajadas por artesanos michoacanos con herrajes de latón forjado a mano. La segunda capa eran las habitaciones privadas, con puertas de acero revestido de madera, cerrojos electrónicos de clave renovable y cuartos de pánico equipados con comunicaciones independientes, suministros para 72 horas y, según testimonios de constructores recogidos por periodistas de investigación, acceso directo a túneles subterráneos. La tercera capa era el subsótano, el nivel que no aparece en ningún plano oficial. 3 niveles de excavación bajo la estructura principal, con losas de concreto capaces de resistir explosivos de mediana intensidad. Los ingenieros que evaluaron la obra tras el cateo fueron categóricos. Alguien con experiencia en construcción militar había supervisado personalmente esa parte. Los sistemas de monitoreo cubrían cada centímetro del perímetro, con cámaras de visión nocturna integradas dentro de ornamentos de fachada, bases de lámparas y coronaciones de muros. El cuarto de control operaba con generadores propios, independientes de la red pública. La dependencia de infraestructura externa era, para estos hombres, siempre una vulnerabilidad. Y las vulnerabilidades en este mundo se pagan con consecuencias sin apelación. Un lugar construido con tanta paranoia podría sugerir un espacio austero. El error sería suponerlo. Durante semanas enteras, la mansión permanecía en silencio casi perfecto. Personal mínimo, comunicaciones restringidas, el modo búnker. Luego, con una velocidad que desconcertaba a quienes lo vivieron, el lugar se transformaba por completo. Las celebraciones no seguían el patrón de las fiestas narco que circulan en redes. Había un protocolo de invitación que funcionaba exclusivamente a través de contacto personal. Nadie recibía llamadas. Un hombre llegaba a buscarte, te miraba a los ojos, te decía cuándo y qué ponerte. Si no ibas, no había consecuencias inmediatas, pero todos entendían que no ir era una respuesta que quedaba registrada en algún lugar. Los chefs que trabajaron en el complejo describieron cocinas de restaurante de alta gama, cámaras de refrigeración para 200 personas, bodegas con temperatura controlada donde reposaban botellas de Burdeos que en el mercado legítimo superaban fácilmente los 5 dígitos. El crimen organizado en sus capas más altas adoptó hace tiempo el refinamiento como herramienta de poder. Músicos de primer nivel llegaban sin saber a dónde iban hasta que el vehículo se detenía. Teléfonos confiscados al ingreso, devueltos al salir. Quienes actuaron en esos eventos describen bajo anonimato total una atmósfera de tensión que ningún nivel de alcohol o música lograba disolver. Algo en el ambiente recordaba constantemente que la fiesta existía en un paréntesis y que ese paréntesis podía cerrarse sin aviso. La piscina, construida en nivel superior aprovechando el desnivel del terreno, estaba diseñada para que desde el agua fuera imposible ver más allá de los muros. El horizonte visible era únicamente el cielo y unos árboles podados con precisión. Una burbuja visual perfecta. Una cápsula de normalidad suntuosa completamente desconectada del mundo exterior. La mitología que creció alrededor del lugar incluye historias de verificación imposible, pero que se repiten con la consistencia de las leyendas construidas sobre algún núcleo de verdad. Se habla de un salón subterráneo donde se decidían operaciones en múltiples estados, de deudas perdonadas y cobradas con idéntica calma ceremonial, y de personas que entraron al complejo, cuyo paradero nadie ha podido establecer con posterioridad. El Queenie cayó en 2015, detenido en Puerto Vallarta en una operación cuya precisión sugería inteligencia interna. Un dato que los analistas del cártel procesaron, con las consecuencias que siempre tiene ese tipo de conclusión en ese tipo de organización. La mansión fue cateada, fotografiada,
Los vehículos blindados quedaron alineados en el patio como exhibición anacrónica de poder ya extinto. Las imágenes circularon un ciclo de noticias y el siguiente escándalo la sepultó, como siempre. Extraditado a Estados Unidos en 2018, el Queenie enfrentó cargos de narcotráfico y lavado de activos en el Distrito Sur de California. La propiedad quedó atrapada en el destino kafkiano habitual de los bienes incautados al crimen en México. Años de procesos, disputas de terceros y procedimientos de extinción de dominio que avanzan con la velocidad de la piedra. La mansión existe hoy en ese espacio intermedio. Los muros siguen en pie. El concreto reforzado no se deteriora con la velocidad de la negligencia institucional. Y en algún nivel de los sótanos, donde la humedad y la oscuridad han reclamado el espacio que los generadores ya no iluminan, quedan los archivos físicos de lo que fue. No en papel, en las texturas, la marca del mueble arrastrado, el umbral gastado de la puerta que se abrió demasiadas veces para demasiados propósitos distintos. Un lugar diseñado para no existir, que terminó existiendo exactamente donde siempre vivió este tipo de historia, en los márgenes, en el silencio entre dos versiones del mundo. El expediente de El Queenie sigue abierto en cortes federales en Estados Unidos. El de El Mencho, su cuñado, continúa siendo el más buscado del continente. Y la mansión sigue en pie, en algún punto de Jalisco que los mapas todavía no quieren reconocer. El concreto resiste, exactamente como fue diseñado para hacer.